La lucha por un derecho, toma 1, escena 1, acción. Luces, Rodando. cámara rodando, sonido rodando. Mi nombre es Jeffer Rodríguez, yo soy residente de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Militar Nueva Granada. Yo soy Andrés Mauricio Quevedo Rodríguez, soy profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás y también del programa de licenciatura en Teología de la Universidad San Buenaventura. Mi nombre es Diana Ivette Díaz, soy médica general, soy especialista en calidad en salud, magíster en salud sexual y reproductiva. Yo soy Jimena Castro, me considero activista por los derechos de la mujer, sobre todo con el tema del feminismo y con un enfoque de género con respecto a los derechos y la lucha que tenemos las mujeres en la sociedad, sobre todo pues claramente colombiana y latinoamericana. Mi nombre es Carlos Manuel Garzón Hernández, abogado en ejercicio, soy abogado litigante y abogado contratista con diferentes entidades del Estado. Sobre todo, ¿cómo es tu nombre completo? Mi nombre completo es Catalina Gutiérrez Gómez. Vale, Catalina, te vamos a pedir el favor que mires siempre a esta cámara, ¿sí? Esta no existe, Vale. Es esta nuestra cámara principal. Cata, recuérdanos el nombre de la organización para la cámara. Soy fundadora de la organización Provida Latinoamérica. Nuestra posición como médicos en el tema del aborto, si bien es cierto tenemos una capacidad de influir en la decisión de la paciente, una capacidad de ayudar pues en la decisión de la paciente, siempre es una posición imparcial, no es una posición hacia si abortar o no abortar. Si bien es cierto existe algo que es la objeción de conciencia, que quiere decir que así yo sea médico tengo la capacidad de decir si hago el aborto o no hago el aborto, pero mi capacidad no está en juzgar a la paciente, mi capacidad está en apoyarla, y si la paciente ya tiene una decisión previamente estipulada, mi decisión y mi posición es ayudarle en lo que es. Si la paciente desea abortar y estamos menores de las 24 semanas, como ya lo indiqué, nuestra posición es realizar la interrupción voluntaria si no tengo la objeción de conciencia. Si está encima de las 24 semanas, ya entramos a evaluar si está en alguna de las causales que ya les nombré, alguna de las 3 causales. Bien, ¿cuál es el punto en común respecto al aborto en torno a las religiones? Bueno, primero es complejo dar un panorama de todas las religiones, porque en Colombia tenemos más de 10.000 instituciones religiosas registradas en el Ministerio del Interior, por lo que sería absolutamente imposible. Sin embargo, sí podríamos encontrar un eje fundamental, si no de todas, de la mayoría, y es la concepción de la vida, ¿sí? La vida que empieza desde el vientre materno, que se considera ya vida humana. Y en consecuencia, esa vida humana ya tiene un carácter de dignidad y merece el respeto y la valoración pues necesario. Entonces, teniendo este marco fundamental, podríamos decir que en términos generales las religiones rechazan el aborto en cuanto que consideran que ya hay vida humana en el vientre materno. Por supuesto, esta postura no es unívoca, digamos, y no podría reducirse simplemente a esa visión. Tendremos que ver distintos matices y distintas posturas, dependiendo los casos, dependiendo las religiones, pero en términos generales sí podríamos decir que hay un respeto a la vida en todas sus formas, y esto incluye la vida ya dentro del vientre. Bueno, el aborto es un procedimiento que acaba con 2 vidas. En primer lugar, es un procedimiento, llámese por vía quirúrgica o por vía farmacológica, que acaba con la vida de un niño en el vientre y que normalmente acaba con la vida emocional y espiritual de la mujer. Desde el punto de vista médico, ¿qué ocurre cuando una persona gestante decide abortar? Desde el punto de vista clínico, el embarazo no es una enfermedad, pero sí es un estado fisiológico de riesgo. Y hablamos del riesgo porque conlleva cambios drásticos, anatómicos, fisiológicos, en los sistemas cardiovascular, renal, metabólico, respiratorio. Entonces, todos esos cambios conllevan a un mayor riesgo de enfermedad y de muerte.
Por esa razón, cuando una persona que está en embarazo decide interrumpirlo y lo hace, y se hace de forma segura, bajo las condiciones adecuadas y por personal entrenado, la posibilidad de enfermedades o de complicaciones asociadas al aborto son hasta 26 veces menos que las de continuar con un embarazo. Asimismo, las posibilidades de mortalidad son 14 veces menos que la continuación de un embarazo, y esto tiene que ver con que cuando se continúa el embarazo, estos cambios de los que estoy hablando claramente se vuelven mucho más profundos, y pues hay mayor tiempo de exposición a esos cambios que conllevan a riesgos. No hay un momento más riesgoso durante todo el embarazo que cuando se está en un embarazo a término en un parto. Por esta razón, interrumpirlo antes hace que sea mucho más seguro, que conlleve muchos menos riesgos de enfermedad y de muerte que comparado con un parto, inclusive si es un parto vaginal normal, no complicado. Cuando hablamos de la realidad del aborto, también es inevitable no hablar de la educación sexual. La educación sexual en Colombia es muy debatida, está un poco comprometida porque, pues como sabemos, Colombia es un estado laico, tenemos esa limitación en cuanto a educación sexual. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos considerar? La despenalización del aborto no funciona o no es un método anticonceptivo. Los métodos anticonceptivos es otro tema muy grande, pero debemos considerar que es diferente, es totalmente diferente. La despenalización del aborto funciona en cierta medida para aquellas personas a las que no les funcionó el método anticonceptivo, personas que por alguna u otra razón tienen algún desconocimiento de los métodos anticonceptivos. Para estas personas está dirigido. Entonces, ¿qué tenemos? Si llegamos a lograr conseguir pues una adecuada educación sexual, sabemos que las pacientes pueden entender que no es un método anticonceptivo, sino es un método de apoyo para aquellas personas que realmente lo necesiten. Me di cuenta que pues muchas chicas tenían diferentes argumentos y puntos de vista al respecto, así que como que yo comencé mi propia investigación por aparte, preguntándole a diferentes personas, reuniendo información, hasta que por fin me decidí a estar 100% de acuerdo con la libertad y la despenalización del aborto aquí en Colombia, y comencé a asistir a las marchas, a los debates, etc. Hay un reto muy grande desde la teología moral y desde la teología de lo que tiene que ver con la familia, y creo que esos retos ya estaban comenzados a delinear bastante profundamente en el documento del Papa de Amoris Laetitia, y cuando habla de todo el tema familiar. Y es, el problema del aborto no es solo que una mujer aborte, o sea, el problema del aborto en últimas es la consecuencia de un camino que se ha recorrido, en donde tenemos situaciones de machismo, situaciones de abuso, situaciones de ignorancia a nivel pues, de educación sexual, en donde tenemos una gran cantidad de contextos excesivamente problemáticos y sobre las cuales la Iglesia está comenzando a fijar su mirada de una manera mucho más profunda. Es decir, el problema, reitero, no es que una persona vaya a abortar, esa ya es la consecuencia de toda una serie de problemas que se han venido dando. Entonces, sostener, como lo llamas tú, digamos, esta postura tajante de defensa de la vida en todas sus formas, implica no solo decir no al aborto, sino decirle sí a un nuevo tipo de relaciones, sí a un nuevo tipo de familias, de respeto entre familias, de respeto entre las personas, sí a una nueva forma de relacionarse hombre con mujer, sí a un nuevo rol de la paternidad. O sea, es dar todo un contexto mucho más allá que permita que el aborto en últimas no sea la respuesta, sino que tengamos un contexto previo. A esto sumémosle el hecho de que la Iglesia Católica es responsable de una gran cantidad de centros educativos, tanto a nivel primaria como bachillerato como universitario. Y allí es entonces donde los planes de formación deben comenzar a virarse, ¿no? a mostrarse de una manera más profunda para que justamente la situación cambie. Entonces no solo es no al aborto ya, sino es ver esta problemática que se está abordando de distintas formas. Nuestra vida no solamente se limita a la vida terrenal, tenemos espíritu, tenemos alma. Y en ese sentido, los efectos que se ven en las mujeres que abortan y que son sentidos como psicológicos y demás, tienen que ver mucho con el alma, es decir, el alma se resiente, ¿no? Y nosotros entendemos que
en tanto que todo ser humano es un ser racional. La mujer que aborta y que sabe que está acabando con una vida, también tiene los efectos en su alma de lo que significa acabar con una vida. Dentro del sistema de salud, el gobierno ha dispuesto que existan distintas rutas de mantenimiento de la salud, de prevención de la enfermedad, y hay una ruta específica que es la ruta de atención materno-perinatal. Esta ruta de atención arranca desde el momento de la valoración preconcepcional, o sea, antes del embarazo. Abarca el derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del marco legal vigente en Colombia, que está despenalizado hasta durante las primeras 24 semanas y que a partir de ese momento se hace bajo la modalidad de 3 causales de excepción, y también abarca los controles prenatales, el cuidado oral, la atención nutricional, el acompañamiento psicosocial, el curso de preparación para la maternidad y la paternidad y los demás intervenciones que se vayan haciendo necesarias de acuerdo a la estratificación del riesgo identificado durante las consultas. Entonces allí pueden intervenir otros profesionales en todas las otras disciplinas y las profesiones que sea necesario que intervengan según el estado de salud y los potenciales riesgos asociados a la continuación de ese embarazo. A partir del 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional abrió una puerta mucho más amplia en la sentencia 055 de 2022, repito la fecha 21 de febrero de 2022, mediante la cual la Corte generó un comunicado a la opinión pública informando que iba a salir esta sentencia de esta misma fecha y que a partir de esa fecha pues, tenía efectos jurídicos para que las mujeres gestantes tuviesen la oportunidad de incurrir en esta situación de abortar hasta las 24 semanas de gestación. Pasadas las 24 ya se convierte en delito. Antes, hasta la semana 24, ya certificado por el médico, el ginecólogo, el médico o el profesional especializado que le esté haciendo seguimiento al caso puntual de la madre gestante, puede realizar esta mujer gestante, repito, que sin importar que esté incurriendo en las 3 causales anteriores que regulaba la anterior sentencia, hoy en día cualquier mujer, entiéndase niñas que tenemos en embarazo, adolescentes y ya mujeres adultas, pueden solicitar al médico tratante o a la clínica o a la EPS, solicitarle que se le practique el aborto con base en esta sentencia. Claramente vamos a encontrar médicos profesionales, obviamente, que van a objetar la conciencia de que no quieren practicar eso, pero ya pues han habido varios pronunciamientos donde se informa que pues esa objeción se tiene que revisar porque eso es una orden pues constitucional y se deben respetar los derechos fundamentales de una mujer gestante que quiere incurrir en esta práctica que le llamamos aborto ya permitido por la jurisprudencia. El aborto es legalmente lo que para nosotros es un procedimiento que, aunque pueda tener alguna cobertura de a veces legalidad, porque si bien es cierto que hay estados que admiten el aborto, eso no quiere decir que sea legítimo. Es importante distinguir entre legalidad y legitimidad. Y aunque una ley pueda ser legal, ¿cierto?, tenga la validez para hacerlo, y que un estado lo promulgue, llámese a través de una ley o, como en el caso colombiano, a través de sentencias de 9 magistrados, aún así eso no le aporta legitimidad suficiente. La justicia es parte de ese fondo, de ese trasfondo que en el derecho se conoce como legitimidad. ¿Qué es lo justo? Y por ende, si existe una ley justa, ¿es lícito o no moralmente
resistirse a esa injusticia. ¿Es justa la ley del aborto? No es justa, es injusta, porque en primer lugar elimina una vida, la vida del ser humano concebido en el vientre de la mujer. En segundo lugar, porque es ofrecido dentro del marco de una libertad comercial que de hecho lleva a que el aborto se convierta en la poderosísima industria que es hoy. Si no lo saben ustedes que me escuchan, la más grande multinacional del aborto, la conocida como International Federation for Planned Parenthood, la IPPF, es una de las multinacionales más poderosas del mundo y con más dinero. De hecho, solamente la IPPF tiene más clínicas de aborto en el mundo que sedes tiene McDonald's alrededor del mundo. Para que ustedes se fijen cuán importante es el negocio del aborto. ¿Es el aborto un problema de salud pública? Claro que sí. Los abortos no van a parar porque exista una ley que te lo prohíba. El aborto es un tema que siempre va a estar en cualquier contexto porque siempre van a haber embarazos no deseados. Y al haber embarazos no deseados y una mujer que no quiere tenerlo, va a buscar diferentes medios para evadirlo. Al buscar estos medios nos hemos dado cuenta que sobre todo en América Latina hay métodos demasiado perjudiciales para la salud de una mujer, incluso llegando a causar la muerte. Por eso el Estado no puede verlo como un tema de cosmovisión o como un tema de debate, sino más como un tema de salud que está afectando a una población específica, que hace que las mujeres caigan en métodos que son graves para ellas, que pueden llegar a quedar mal tanto psicológica como físicamente, y por eso lo tiene que atender como un problema de salud. Las religiones en general, en mayor o menor medida, tienen ciertas resistencias, algunas de ellas con el tema de los anticonceptivos, ¿cierto? Y muchos discursos religiosos se han ido por el tema de la virginidad hasta el matrimonio, la castidad, en fin, ¿no? Y claro, ahí hay un asunto complejo porque vemos que hay un choque o una ruptura entre la práctica real de la gente, incluso miembros pertenecientes a esas religiones, versus la apuesta por la castidad y la virginidad. Entonces, digamos, ahí hay un problema un poco complicado. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la Iglesia, en muchos de sus escenarios, ha comenzado a generar algunos procesos de acompañamiento, sobre todo a quienes han sufrido violaciones, a quienes han sufrido abusos, etc. Y ha generado ciertos escenarios de acompañamiento. Por supuesto, esto no quiere decir que la Iglesia o que las religiones en general estén totalmente abiertas al tema o que se metan en todo el debate de la violencia estatal y todo el rollo. Porque, digamos, no, como te digo, está este obstáculo de la noción anticonceptiva. Sin embargo, yo sí creo que en términos de prevención se está comenzando a dar una especie de vuelta. No es todas las religiones, no son todos sus miembros, pero sí es cierto que hay una especie de doble perspectiva, ¿sí? Y que en últimas lo que ha permitido con toda esta clase de discusiones es que las religiones abran el espectro para considerar que el problema de la sexualidad o del aborto va mucho más allá de la relación sexual en concreto o del embarazo. Pero yo sí creo que es un camino y que es un proceso que hasta ahora se está comenzando a asumir. El abordaje de pacientes en este sentido es un abordaje un poco complejo. Sin embargo, si estamos en un ámbito hospitalario, como decía, lo ideal es hacer partícipe un grupo interdisciplinario. Entonces, haría uso de medios como psicología, de trabajo social, con el fin de que tengamos una mayor cercanía y podamos hablar de manera más explícita a la paciente. ¿Cuál es mi misión en este punto si la paciente viene a pedir un consejo? Pues darle el conocimiento necesario de lo que va a suceder, darle el conocimiento necesario de tanto si sigue con el embarazo, cuáles son los cambios que puede llegar a tener, o si llega a realizar el aborto, qué es lo que va a suceder. Mi misión o mi propósito no va a ser encaminarla a aborte o no aborte, sino es darle ese conocimiento necesario para que ella decida, para que ella sea la que tome la decisión y que ella defina qué es lo que desea realizar. ¿Y cómo sería esa manera de informar más asertiva? Creo que, bueno, ¿cómo sería esta manera de informar más asertiva? Obviamente depende de cada contexto, de verdad cada contexto
es demasiado diferente, sobre todo en los contextos escolares. Incluso cada niño en un mismo contexto tiene su propio contexto en su casa. Entonces, de la manera en la que se lleve un estudio sobre, digamos, uno en específico, ya puedes como comenzar a desarrollar ciertos planes. Por ejemplo, el tema de enviar una cartilla simplemente no es positivo porque no estás hablando directamente con nadie, les estás entregando una cartilla a niños que no saben del tema, que lo van a llevar a los papás se van a escandalizar y no se va a lograr nada. Entonces, definitivamente uno de los mejores procesos que se puede llevar es primero hablar con los padres claramente. Si vas a hablar con un niño, seguramente va a recibir la información, pero no va a saber procesarla cuando llegue a la casa. Entonces, por eso siempre es mejor hablar con las personas, primero, con padres de familia, con directivas, que todos lleguen a un mismo consenso. Bueno, obviamente en mayoría, no todos, porque pues siempre van a haber excepciones, pero que sea algo más como democrático, todo con el fin de informar y de esparcir información al respecto. En realidad no se necesita una preparación específica, digamos, de forma masiva o sistemática. Ninguna persona requiere un requisito clínico para realizarse un procedimiento de interrupción del embarazo. Realmente esto da cuenta de procesos personales o de procesos individuales particulares que se evalúan nuevamente con el riesgo clínico identificado. Entonces, de esa forma le ayudamos a la persona consultante a identificar cuál es el método más seguro según pues, su estado de salud, sus enfermedades de base, según su edad gestacional. Se identifican los posibles métodos de interrupción y si hay condiciones o patologías o enfermedades asociadas, pues ahí sí de pronto se requeriría exámenes paraclínicos adicionales o valoraciones especializadas, pero la gran mayoría de las personas que requieren los servicios de aborto no requieren ningún otro tipo de preparación física para poder recibirlo, ni deben tampoco recibir obstáculos o barreras en su derecho a hacer la elección de terminar el embarazo de manera libre y voluntaria. No nos ha escuchado hablar durante esta hora que ya llevamos hablando de tema. Y viene a pedirte ayuda porque precisamente tiene un embarazo inesperado. Quisiera que tú le hablaras a la cámara pensando que es esa niña y que ella está en esa decisión. ¿Qué hago? ¿Aborto? ¿Lo tengo? No sé qué hacer. Necesito tu guía. Bueno, pues a esas mujeres que están en esos embarazos inesperados, que ha llegado esta noticia, a veces sin quererlo, sin mucho apoyo, lo primero que hay que decirle es que son valiosas. Y son valiosas no solo por el hijo que llevan dentro, sino por el hecho de ser personas. Y por ende, todo lo que implica la sexualidad implica necesariamente el ser persona. Y como personas son valiosas y nosotros estamos aquí para escucharlos. Lo primero que hacemos normalmente cuando vemos a una mujer en este estado tal vez de confusión, depresión, de cualquiera que sea la circunstancia, que pueden ser muchísimas las que rodean a esta mujer, lo primero que hacemos es escuchar. Habla mujer. A veces cuando nos quedamos en ese silencio desesperado, terminamos tomando las peores decisiones. Pero cuando se habla, cuando se tiene un hombro donde llorar, cuando se tiene una almohada a la cual gritarle, cuando se tiene un brazo al cual acariciar, a veces las cosas son más llevaderas. Por eso, lo primero es, mujer, habla con tu entorno. Si no es tu entorno, acude a cualquiera de las organizaciones que existen. Nosotros estamos aquí sobre todo para apoyar, para escuchar. Nosotros no juzgamos. De hecho, incluso este mensaje no solamente va a las mujeres que están en un estado, en una condición de embarazo, sino a aquellas que han abortado. Porque en nuestra organización también nos conectamos con fundaciones que se dedican a tratar los síntomas del posaborto. Porque abortar tiene consecuencias muy negativas, emocionales, psicológicas, sociales, todas ellas las comprendemos.
Nosotros no juzgamos, nosotros apoyamos. Como familia atraviesan por una situación de un embarazo no deseado, llegan a ti y te piden un consejo. Te dicen, no sabemos qué hacer, Carlos. ¿Cómo los aconsejarías con respecto a esa situación? Uy, es muy difícil porque desde el punto de vista profesional uno debe ser muy objetivo. Pero claro que uno siempre va a tener aquí el tema subjetivo, el choque de la moral que tiene la persona, de los pensamientos, lo que decía hace un momento, según la formación que uno ha tenido tanto en su hogar como la formación académica y ya la experiencia profesional, pues ya le marcan a uno un derrotero de claramente cómo decirle cómo orientar a las personas. Desde el punto de vista legal, pues yo le diría a la persona, mire, ya la Corte Constitucional ya la autorizó a usted para que haga la solicitud para que le practiquen el aborto, hágalo desde ese punto de vista. Pero usted me lo pregunta desde el punto de vista que ya soy padre, por ejemplo yo, Carlos Manuel, soy padre de 2 lindos hijos, una niña, un niño. Pues aquí en Colombia no nos toca fácil a nadie, sin importar nuestra condición social, socioeconómica. A todos nos toca, en ciertos momentos de nuestras vidas, nos toca muy difícil. Pero para eso llegamos a este mundo, llegamos ahí sí como el cuento a sufrir, a trabajar, pasaremos buenos momentos, pero si uno ve que no, el niño, el feto, en su desarrollo, en el vientre de la madre no tiene ninguna malformación, yo le diría a la madre, téngalo, tráigalo a la vida y dele buenas enseñanzas, sáquelo adelante con todos los ires y venires que tiene este mundo, que repito no nos toca fácil a nadie nos toca fácil. Los únicos que les toca fácil pues son a esas familias adineradas que tienen cómo sostener de forma muy amplia a sus hijos. Pregunta difícil. Mira, si he tenido el caso de un par de personas que han llegado, si he tenido el caso, o sea, si me ha llegado una persona que me cuenta si va a abortar, claro, he tenido un par de veces la ocasión y es muy complicado porque uno siempre lo mira desde fuera, ¿sabes? Creo que es una postura que uno tiene. Y uno puede decir 1000 cosas, uno puede decir, mira esto, no esto, pero al final termina siendo una decisión de la persona y uno no vive esa situación, uno no está ahí metido. Entonces creo que para mí es de lo más complejo que sucede. Siento yo que la responsabilidad que tengo yo ahí, como en ese tema, versus cualquier otro tema en términos de teología, que es en últimas de lo que puedo ser, de lo que soy garante, en cierta forma, lo que soy responsable, es mostrar el panorama, mostrar las posibilidades que hay, que se dice, que se piensa, mostrarlo, decirle, mira, claro, y más si la persona es creyente, ¿no? Porque me ha pasado que hay una persona creyente que dice, mira, tengo esa situación, quiero abortar, tal, pero soy una persona de fe, pertenezco a esta iglesia, o pertenezco a tal religión, estoy en conflicto. Entonces creo que mi responsabilidad ha sido siempre mostrar el panorama, qué es lo que dice la teología, qué es lo que dice tal, y frente a eso buscar que la persona tome la decisión de una manera responsable, libre y consciente, viendo todo el panorama. Y sí, es decir, creo que uno no puede decir no aborte, la voy a amarrar aquí para que no aborte 9 meses hasta que tenga el niño, y tampoco puede decir camine, entonces la llevo a que aborte. Siento que tiene que ser, por supuesto, dar el panorama, pero al mismo tiempo ser muy consciente y muy cercano y muy, o sea, no juzgar, sino acompañar ese proceso, ¿sabes? Acompañar ese proceso con lo que eso suponga, acompañar, estar ahí, hacer presencia. Y claro, es muy difícil, es muy difícil. Y eso pues que yo no soy ni sacerdote ni nada por el estilo, entonces no tengo ese grado, digamos, de representatividad de corte religioso que tendría un ministro, pero sí es complejo desde la fe acompañarlo, pero creo que es un reto y es un desafío al que hay que comenzar a responder y hay que comenzar a generar la estructura de seguimiento de la persona, ¿sabes? Creo que como iglesia estamos en deuda, como iglesias, como religiones en general, estamos en deuda
de generarle a la persona ese proceso desde que empieza su vida afectiva, cómo la acompañamos, cómo la llevamos y cómo la soportamos en términos de cargarla, de apoyarla, de ser soporte para esta persona cuando tenga situaciones de distinta índole. Entonces creo que es complejo, es muy complejo, pero siento que hay que manejarlo muy desde el respeto, desde la libertad, desde el diálogo, y nunca llegar a transgredir, nunca llegar a imponer, nunca llegar a juzgar, nunca llegar a decir hay que hacer, no hay que hacer, para nada. Es eso, ¿sabes? Creo que si una persona se acerca a ti a preguntarte esto es porque ven en ti un amigo, una persona de confianza. Y si una persona de confianza, lo último que puedes hacer es responder a esa confianza con juicios y con condenaciones. Creo que no puede ir por ahí.